Hay un experimento psicológico que nadie autorizó. Tomas a una generación completa. Les dices desde pequeños que son especiales, que pueden lograr cualquier cosa, que el esfuerzo siempre tiene recompensa. Los educas con esa promesa como base de su identidad. Y luego, justo cuando llegan a la adultez, listos para cobrar esa promesa, cambias las reglas completamente. No gradualmente, de golpe. Eso es exactamente lo que le pasó a los millennials. Las personas nacidas entre 1981 y 1996. Y las consecuencias psicológicas de ese experimento involuntario son más profundas, más documentadas y más importantes de entender de lo que la mayoría de conversaciones sobre esta generación reconocen. Hoy no vamos a hablar de aguacates ni de estereotipos. Vamos a entrar en la neurociencia y la psicología real de lo que le pasa al cerebro humano cuando el mapa que te dieron no coincide con el territorio que encontraste. Empecemos con un dato que el Centro de Investigación Pew documentó en 2020 y que tiene implicaciones psicológicas enormes. Los millennials se convirtieron en la primera generación en la historia moderna de las economías desarrolladas en tener una expectativa razonablemente documentada de ser económicamente peor que la generación de sus padres. Piensa en lo que eso significa desde el punto de vista del desarrollo psicológico. Toda la estructura de identidad adulta se construye sobre algo que los psicólogos llaman expectativas de trayectoria vital, la narrativa interna de cómo se supone que va a desarrollarse tu vida. Estudias, trabajas, logras ciertos hitos y construyes gradualmente una vida que reconoces como tuya y como el resultado de tu esfuerzo. Cuando esa narrativa choca con una realidad que la contradice sistemáticamente, el cerebro no simplemente ajusta sus expectativas. Entra en lo que los psicólogos cognitivos llaman disonancia cognitiva crónica. El estado de tensión sostenida que resulta de mantener simultáneamente dos creencias incompatibles. Creo que el esfuerzo tiene recompensa, y mi esfuerzo no está siendo recompensado de la manera que me prometieron. Resolver esa disonancia requiere o abandonar la creencia en el esfuerzo, lo que produce cinismo y desmotivación, o culparse a uno mismo por no ser suficientemente bueno, lo que produce ansiedad y depresión. Los millennials, en su mayoría, oscilan entre las dos. La psicóloga Jean Twenge, de la Universidad Estatal de San Diego, lleva más de 2 décadas estudiando diferencias generacionales en salud mental. Sus datos, que abarcan más de 11 millones de personas evaluadas a lo largo de décadas, encontraron algo que parece contradictorio, pero que tiene una explicación psicológica muy precisa. Los millennials puntúan más alto en escalas de narcisismo que generaciones anteriores. Y simultáneamente puntúan más alto en ansiedad clínica y síntomas depresivos. ¿Cómo puede una persona sentirse especial y sentirse inútil al mismo tiempo? La respuesta está en entender que el narcisismo que Twenge midió no es arrogancia genuina. Es lo que los psicólogos llaman narcisismo frágil, una autoestima inflada artificialmente que no tiene base en logros reales y que por lo tanto colapsa ante el primer contacto con el fracaso o el rechazo. El movimiento de autoestima de los años 80 y 90, que influyó profundamente en cómo se educó a los millennials, partía de una premisa razonable, pero implementó una conclusión equivocada. La premisa era correcta. La autoestima importa para el desarrollo psicológico saludable. La conclusión fue problemática. La manera de desarrollar autoestima es diciéndole a los niños que son especiales independientemente de lo que hagan. La investigación posterior, especialmente el trabajo de la psicóloga Carol Dweck de Stanford sobre mentalidad de crecimiento, demostró que esa aproximación produce exactamente lo contrario de lo que pretendía. Produce personas con alta autoestima contingente, que se sienten bien consigo mismas solo cuando reciben validación externa, y con baja tolerancia al fracaso, porque el fracaso contradice la narrativa de especialidad que les fue instalada. Hay un momento muy específico en la historia de los millennials que los psicólogos del desarrollo identifican como un punto de quiebre generacional. 2008. La crisis financiera global no fue solo un evento económico. Fue un experimento natural sobre qué le pasa al cerebro humano cuando el contrato social que le fue prometido
se rompe de manera masiva y simultánea para millones de personas al mismo tiempo. Los millennials que se graduaron entre 2008 y 2012 entraron al mercado laboral en uno de los peores momentos de las últimas décadas. Un estudio de los economistas Lisa Kahn de Yale y Till von Wachter de UCLA documentó algo que llamaron el efecto cicatriz de la recesión. Las personas que se gradúan durante recesiones severas ganan significativamente menos que sus pares durante décadas, incluso cuando la economía se recupera. El daño no es temporal, es estructural. Pero más allá del impacto económico medible, hay un impacto psicológico que es más difícil de cuantificar, pero igualmente real. Cuando una persona joven que acaba de invertir 4 o más años y frecuentemente decenas de miles de dólares en educación, basándose en una promesa específica, descubre que esa promesa no se cumple, el resultado no es solo decepción. Es lo que los psicólogos llaman ruptura de esquema. Los esquemas son las estructuras cognitivas a través de las cuales interpretamos el mundo. Son el mapa. Cuando el territorio contradice el mapa de manera suficientemente severa, el sistema cognitivo no simplemente actualiza el mapa. Entra en un período de desorientación que puede durar años y que tiene síntomas documentados. Cinismo generalizado, dificultad para confiar en instituciones y una relación complicada con la planificación a largo plazo, porque el largo plazo ya demostró ser impredecible. Existe algo en la historia de los millennials que rara vez se discute con la seriedad que merece. Los millennials fueron la primera generación que aprendió a ser adultos, mientras simultáneamente aprendía a performar su vida para una audiencia digital. Facebook lanzó en 2004. Instagram en 2010. Esto significa que los millennials llegaron a esas plataformas no como niños, como ocurrió con la generación Z, sino como adolescentes y jóvenes adultos, en el periodo exacto en que la identidad se está consolidando. El psicólogo Tim Kasser de Knox College ha investigado extensamente la relación entre materialismo, validación externa y bienestar psicológico. Sus estudios consistentemente demuestran que cuando las personas basan su sentido de valor propio en la aprobación de otros, en métricas externas de éxito y reconocimiento, su bienestar mental deteriora de maneras medibles y predecibles. Las redes sociales convirtieron ese patrón en la estructura misma de la vida social. Cada publicación es un bit por validación. Cada like o ausencia de like es retroalimentación sobre tu valor. Y los millennials aprendieron a navegar la construcción de su identidad adulta en ese entorno, durante los años en que el cerebro es más susceptible a internalizar patrones de autoevaluación. El resultado es lo que algunos psicólogos han empezado a llamar identidad de actuación. Una identidad construida parcialmente alrededor de cómo se presenta la vida en lugar de cómo se vive. Y cuando existe una brecha significativa entre la vida presentada y la vida real, como inevitablemente ocurre cuando la realidad económica no coincide con las expectativas, esa brecha genera una forma específica de agotamiento, que es difícil de nombrar porque nadie habla de ella directamente. Los millennials están postergando o renunciando completamente a los marcadores tradicionales de la adultez que durante décadas proporcionaron estructura e identidad. Matrimonio, propiedad de vivienda, hijos. Las encuestas muestran consistentemente que los millennials no es que no quieran estas cosas. Las quieren. La tasa de deseo de propiedad de vivienda entre millennials es comparable a la de generaciones anteriores. La diferencia es la accesibilidad. En Estados Unidos, el precio medio de una vivienda en relación al ingreso medio anual era aproximadamente 4 veces el ingreso en 1980. En 2023, esa proporción es cercana a 8 veces el ingreso en muchos mercados. Los salarios no han crecido al mismo ritmo que los activos. El impacto psicológico de la incapacidad de alcanzar hitos de vida esperados está documentado. Erik Erikson, en su teoría del desarrollo psicosocial, identificó que la adultez temprana implica resolver la tensión entre intimidad y aislamiento, construir vínculos y estructuras de vida propias. Cuando esa resolución se posterga indefinidamente por razones fuera del control del individuo,
El resultado es lo que los psicólogos llaman carga alostática crónica, la acumulación de desgaste fisiológico y psicológico que resulta de mantener el sistema nervioso en estado de preparación para algo que nunca termina de llegar. Es el equivalente psicológico de estar permanentemente en la sala de espera de tu propia vida. Hay una crítica que los millennials reciben frecuentemente que vale la pena examinar con honestidad desde la psicología del comportamiento organizacional. Se les acusa de no ser leales a las empresas, de cambiar de trabajo con demasiada frecuencia, de no tener la ética laboral de generaciones anteriores. Lo que esa crítica ignora completamente es el contexto en que ocurre el comportamiento. Durante las décadas previas, las empresas desmontaron sistemáticamente el contrato laboral que existía con generaciones anteriores. Las pensiones desaparecieron. Los empleos de tiempo completo se convirtieron en contratos temporales y trabajo independiente sin beneficios. Los despidos masivos se normalizaron como estrategia empresarial estándar, no como último recurso. La psicología del comportamiento tiene un principio bien establecido. Los organismos se adaptan a su entorno. Los millennials que cambian de trabajo frecuentemente no están expresando deslealtad. Están respondiendo racionalmente a un entorno laboral que ya demostró no ofrecer lealtad recíproca. Es exactamente lo mismo que les criticamos, pero en sentido inverso. Existe una dimensión de la experiencia millennial que no encaja cómodamente en ninguna narrativa simple. Los millennials son, por métricas objetivas, la generación más educada de la historia. Y también son la generación que más ampliamente ha normalizado hablar de salud mental, que ha tratado la ansiedad y la depresión como condiciones médicas reales en lugar de debilidades de carácter. Eso es un cambio cultural genuinamente significativo que tiene consecuencias para todas las generaciones que vienen después. Pero existe una ironía específica en esa situación. Los millennials están hablando de salud mental con mayor apertura que cualquier generación anterior, mientras simultáneamente viven en condiciones objetivamente más estresantes, con niveles de deuda estudiantil sin precedente, costos de vivienda que han superado el crecimiento salarial de manera sostenida, e inseguridad laboral estructural en la economía moderna. La conciencia del problema no resuelve el problema. Y hay algo específicamente agotador en ser lo suficientemente consciente de tu propia situación psicológica como para nombrarla con precisión, pero no tener suficiente poder para cambiar las condiciones estructurales que la generan. Y finalmente hay algo que raramente aparece en las conversaciones sobre los millennials, pero que la investigación en psicología ambiental ha empezado a documentar con creciente urgencia. Los millennials son la primera generación que enfrenta la adultez con la certeza científica de que el planeta está cambiando de maneras que afectarán significativamente la calidad de vida futura, y con la simultánea conciencia de que tienen comparativamente poco poder institucional para cambiar el rumbo a la escala requerida. La ansiedad climática no es hipocondría generacional. Es una respuesta psicológica documentada a una amenaza real que los psicólogos están tomando cada vez más en serio. La Asociación Psicológica Americana publicó en 2017 un reporte sobre el impacto del cambio climático en la salud mental que identificó exactamente ese patrón. La combinación de amenaza percibida, sensación de impotencia, irresponsabilidad moral genera una forma específica de angustia crónica. Entonces lo que tenemos es una generación formada por expectativas imposiblemente altas, golpeada por inestabilidad económica en sus años formativos, que aprendió a construir su identidad bajo presión de actuación digital constante, que no puede acceder a los marcadores de adultez que le prometieron, que está más informada sobre su propia salud mental que cualquier generación anterior, pero vive en condiciones más estresantes y que enfrenta la adultez con ansiedad existencial sobre el futuro del planeta. Y la respuesta social a todo esto frecuentemente es preguntarles por qué están tan ansiosos. La psicología de los millennials se vuelve completamente predecible cuando entiendes lo que han atravesado. No están respondiendo de manera irracional. Están respondiendo exactamente como los seres humanos responden
cuando el mapa que les dieron no coincide con el territorio que encontraron. Y esa respuesta tiene un nombre. Se llama adaptación. Y cuesta exactamente lo que cuesta.